de hoy te voy a contar cómo me convertí en la madrastra de mi esposo. Así es, como lo estás escuchando, la madrastra. Yo conocí a mi esposo en la universidad y ambos estudiábamos administración de empresas. Lo conocí cuando tenía como 23 años. Después de eso nos hicimos muy amigos y después comenzamos a salir. Después de como 3 años de relación decidimos casarnos. Y luego, 2 años después de intentar muchísimo tener hijos, descubrimos que Edgar, mi esposo, era estéril. Para ese entonces yo tenía como 28 años y comenzamos a gastar mucho dinero. Me convertí en la madrastra de mi esposo. Nuestras peleas aumentaron con la pandemia ya que perdí mi empleo. Al poco tiempo la mamá de mi esposo Edgar falleció porque le dio COVID y esto hizo que él y su papá cayeran en una depresión tremenda. Por lo que Edgar me pidió que viera a su papá y lo ayudara con cosas como limpiar su casa, lavar su ropa o llevarle el almuerzo, ya que tenía miedo de que su papá también cayera enfermo y falleciera. Como yo había perdido mi empleo y no tenía nada más que hacer, acepté en ayudarlo, además que pensaba que eso podía ayudar a mejorar el ánimo de Edgar y que no se deprimiera. Pero Edgar continuó muy triste hasta que repentinamente su humor cambió. Pero antes de continuar, recuerda que esta historia es de Alejandra Cabea y puedes unirte a su comunidad en su perfil. Pero yo no le pregunté absolutamente nada de por qué estaba más contento, ya que eso me beneficiaba a mí también, ya que yo no quería que él estuviera triste. Hasta que su comportamiento comenzó a hacerse muy extraño. Comenzó a revisar muy bien su ropa antes de dármela para lavar. Comenzó a contestar las llamadas en el baño o se paraba de la mesa para contestarlas. Comenzó a llegar muy tarde a la casa. Me convertí en la madrastra de mi esposo. Su comportamiento extraño duró semanas, hasta que decidí hablar con Eduardo, su padre, y preguntarle si creía que me estaba engañando, ya que no podía tener contacto con nadie más por la pandemia y Eduardo era la única otra persona que veía además de mi esposo. Obviamente su papá lo defendió y me dijo que no sospechara nada de él porque él era un buen hombre y que él lo había criado bien. Para esto cabe aclarar que Eduardo tenía 52 años, ya que había tenido a Edgar, mi esposo, muy joven. Yo obviamente decidí creerle al señor Eduardo porque no quería pensar de que Edgar me estaba siendo infiel. El tiempo continuó pasando, pero Edgar estaba cada vez más raro. La gota colmó el vaso cuando pasaron 4 días y él no llegó a dormir a la casa. Y puso la excusa de que se había quedado con sus amigos viendo varios partidos. Pero antes de continuar, no olvides que esta historia es de Alejandra Cabea y puedes unirte a su comunidad entrando a su perfil. Así que decidí contarle a mi mejor amiga sobre el nuevo comportamiento de Edgar. Ella obviamente me dijo a la primera que me estaban poniendo el cuerno y que no fuera tonta, que tenía... Me convertí en la madrastra de mi esposo. Decidí revisar su celular para ver si me estaba engañando. Decidí esperar el momento perfecto hasta que el momento llegó cuando se entró a duchar y se olvidó de meter su teléfono con él. Cuando agarré su teléfono, él había cambiado la contraseña. Obviamente esto hacía obvio de que me estaba engañando, porque yo me sabía su contraseña y nunca le había molestado que revisara su teléfono. Pero obviamente yo quería esperar pruebas más contundentes para recién poder decir que me estaba engañando. Así que me tocó esperar a la oportunidad para poder agarrar su teléfono desbloqueado. La oportunidad llegó una semana después cuando una de sus tías llamó a su WhatsApp para poder hablar con su papá. Como él estaba muy ocupado y no podía bajar a entregarle el celular a su papá, decidió pedirme que si podía llevarle el celular al primer piso para que su tía pudiera hablar con su papá. Pero antes de continuar, recuerda que esta historia es de Alejandra Cabea y puedes unirte a su comunidad entrando a su perfil. Obviamente yo agarré el teléfono de inmediato, sabiendo que esa era mi oportunidad perfecta para revisar sus conversaciones de WhatsApp. Bajé corriendo con el celular a entregárselo al señor Eduardo. Storytime de cómo me convertí en la madrastra de mi esposo. Mi esposo mantenía conversaciones con su jefa subidas de tono. Fotos, apodos cariñosos, mensajes. Yo estaba revisando su celular ahí en la casa de su papá. Pero aún así no pude contenerme y me eché a llorar ahí mismo. Obviamente su papá, el señor Eduardo, salió corriendo de inmediato al escucharme llorar y me preguntó que qué estaba pasando. Pero al verme con el celular en la mano supo lo que estaba pasando. Así que no dudó en consolarme, abrazarme y decirme que cualquier cosa él se iba a poner de mi lado y que no me preocupara. Yo estaba muy molesta y me hervía la sangre por lo que había encontrado. Pero de todas maneras decidí ir y encarar a Edgar. Cuando llegué al departamento, obviamente él ya me estaba esperando en la sala súper nervioso. Yo solamente le entregué el celular y le dije: agarra todas tus cosas y vete, tienes 12 horas para dejar este departamento. Y le devolví el celular y me encerré en el cuarto de huéspedes a esperar a que alistara sus cosas. Pero antes de continuar, recuerda que esta historia es de Storytime de cómo me convertí en la madrastra de mi esposo. El papá de mi esposo habló con Edgar y le dijo que tenía 12 horas para dejar el departamento, que como él me había engañado le tocaba a él irse. Así que Edgar agarró sus cosas y se fue. Pero obviamente yo estaba furiosa y con ganas de vengarme.
Además estaba devastada porque no podía creer que había desperdiciado tantos años de mi vida con un miserable como ese. Yo me quedé sola en mi departamento y Eduardo en el suyo, pero como ya teníamos la dinámica en la que yo bajaba con su almuerzo, le ayudaba a arreglar sus cosas y a lavar su ropa, entonces eso comenzó a hacerse una constante. Pero como yo estaba sola y Eduardo me hacía compañía, siempre bajaba a conversar, a ver películas y así. Hasta que poco tiempo después Eduardo me ofreció quedarme en el cuarto de huéspedes, ya que yo pasaba la mayor parte del día en su casa, porque en la mía me sentía muy sola y me deprimía demasiado pensar en Eder. Pero antes de continuar, recuerda que esta historia es de Alejandra Cabea y puedes entrar a su perfil para más chisme. Prácticamente comencé a vivir con Eduardo y a convivir, hasta que poco tiempo después nuestra relación dio un giro inesperado. Eduardo cada vez se volvió más cariñoso y se me acercaba cada vez más. Obviamente yo sabía Storytime de cómo el mejor amigo de mi novio trató de arruinar nuestra relación. Desde que tenía 8 años siempre estuve enamorada de mi vecino, pero era demasiado tímida para hablarle. Su mejor amigo siempre iba a su casa por las tardes a jugar, así que eso lo hacía más difícil. Por varios años nunca cruzamos una sola palabra. Pasó el tiempo y llegó mi primer día de secundaria. No podía creerlo, parecía que la suerte estaba de mi lado. El niño que me gustaba había quedado en mi salón. ¡Qué emoción! Pasaba el tiempo y yo solo podía observarlo tímidamente, pero al final del año nos tocó hacer un proyecto juntos. Nos llevamos muy bien y a las pocas semanas empezamos a salir. Todo iba genial, pero llegó el verano y él se tuvo que ir de vacaciones con su familia. Cuando regresó me dijo que nunca quería volver a verme, que cómo había sido capaz de hacerle esto. Le insistí un poco y me contó que su mejor amigo le dijo que me había visto en el cine con un chico de segundo año. Le dije que eso era mentira y fuimos a su casa a confrontarlo. Al vernos juntos en su puerta no pudo evitar confesarlo. Resulta que él había estado enamorado de mí desde pequeños y por esa razón iba todos los días a casa de mi vecino.